Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos fans, un tema cargado de emociones, de especulaciones y, sobre todo, de muchísimo interés, el adiós de Kerem y Hande. ¿Estamos presenciando un final definitivo o quizás el inicio de algo completamente nuevo? Esa es la gran pregunta que queremos desentrañar hoy. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta conversación, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscribir para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Nos encanta tenerlos aquí. En el mundo del espectáculo, y especialmente en el de las telenovelas y las series turcas, las relaciones entre los actores protagonistas a menudo capturan tanto o más la atención que las propias historias que interpretan. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos años. Su química en pantalla en Sen Kalkapm traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Por eso, cuando surgen rumores o se hacen oficiales ciertas separaciones, el impacto es considerable. Hoy vamos a analizar qué significa realmente este adiós de Kerem y Hande, tanto en lo profesional como en lo personal, y a debatir si esto marca un punto final en su historia conjunta o si, por el contrario, abre un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Empecemos por poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Sen Kalkapm, y desde el primer momento su conexión fue palpable. Los fans notaron esa chispa, esa complicidad que iba más allá de la actuación, y pronto comenzaron a especular sobre una relación fuera de cámaras. Lo que comenzó como un rumor con el tiempo se confirmó. Se convirtieron en una pareja de ensueño para muchos, compartiendo momentos de su vida en redes sociales, apareciendo juntos en eventos y mostrando una complicidad que enamoraba a sus seguidores. No era solo la pareja que interpretaron en televisión, sino su relación real la que se convirtió en un fenómeno. Las fotos juntos, los viajes, las dedicatorias, todo alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el efímero mundo del entretenimiento, las relaciones a veces toman caminos diferentes. Y el adiós del que hablamos hoy se refiere principalmente a la confirmación de su ruptura sentimental. Después de un tiempo considerable de especulaciones, finalmente se hizo oficial que Kerem y Hande ya no estaban juntos. Y este anuncio, como era de esperar, generó una ola de reacciones entre sus fans. Algunos se mostraron tristes, nostálgicos por el fin de lo que consideraban una pareja perfecta. Otros, más pragmáticos, entendieron que estas cosas pasan y desearon lo mejor a ambos por separado. Pero, ¿qué implica realmente este adiós? Desde una perspectiva estrictamente personal, significa que han decidido tomar rumbos separados en sus vidas amorosas. Esto, aunque siempre es un momento delicado, es una parte natural de la vida. Lo que lo hace tan mediático es precisamente la atención que su relación acaparó. Sus seguidores se habían involucrado emocionalmente, habían celebrado sus triunfos juntos, y verlos separados, para muchos, es como ver el final de una historia que habían seguido con tanta pasión. Ahora, pasemos a la parte más intrigante de nuestro tema, ¿es un final o un nuevo comienzo? Y aquí es donde entra en juego el análisis. Por un lado, podemos hablar de un final en el sentido de que la etapa de su relación sentimental ha concluido. Esa relación que tanto admiraron los fans ha llegado a su fin. En este sentido, es un punto y aparte en sus vidas. Y esto para muchos podría ser visto como un cierre. Sin embargo, y aquí viene la parte que nos hace pensar en un nuevo comienzo, esta separación no significa necesariamente el fin de su relación profesional o su amistad. Kerem y Hande son dos artistas talentosos y exitosos por derecho propio. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos que demuestran su versatilidad y su indiscutible talento. Por otro lado, Kerem Bürsin también está inmerso en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ambos tienen carreras individuales sólidas y prometedoras. Lo fascinante de este adiós es precisamente la posibilidad de que, al separarse sentimentalmente, ambos puedan enfocarse aún más en sus carreras, liberando energía y tiempo para explorar nuevos horizontes creativos. Quizás un futuro nos depare la sorpresa de verlos colaborar en nuevos proyectos, pero esta vez desde una perspectiva puramente profesional, con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido.
Do individualmente. Se imaginan una nueva serie, tal vez un género diferente, donde la química entre ellos exista, pero desde un lugar diferente sin las presiones y expectativas de una relación sentimental. Sería sin duda un nuevo comienzo fascinante. Además, pensemos en el aspecto de la amistad. Muchas exparejas logran mantener una amistad sincera y respetuosa. Si Kerem y Ande han logrado mantener un vínculo de respeto y aprecio mutuo, su separación podría incluso fortalecer esa relación, transformándola en una amistad sólida, libre de las complejidades del romance. Esto, a su vez, podría facilitar futuras colaboraciones profesionales. No es raro ver a actores que han sido pareja trabajar juntos de nuevo, aportando una comprensión y una dinámica únicas a sus interpretaciones. El impacto de su separación en el fandom es también digno de mención. Si bien algunos fans pueden sentir una decepción por el fin de la pareja oficial, muchos otros entienden la importancia de que ambos artistas continúen creciendo y desarrollándose en sus carreras. El apoyo a Ande en sus nuevos proyectos, y a Kerem en los suyos, sigue siendo abrumador. Esto demuestra que el cariño y la admiración por su talento trascienden su relación sentimental. Los fans en su mayoría quieren verlos felices y exitosos, independientemente de quién tengan a su lado. Y aquí es donde entra en juego la especulación, que es parte del encanto de seguir a las celebridades. ¿Podría esta separación ser un catalizador para que ambos exploraran roles más desafiantes? ¿Podrían enfocarse en proyectos más personales, con historias que realmente les apasionen? Es muy probable. La libertad que conlleva una separación, especialmente en el ojo público, puede ser increíblemente liberadora para un artista. Otro punto a considerar es el de la imagen pública. Kerem y Ande cultivaron una imagen de pareja joven, exitosa y enamorada. Ahora, al separarse, tienen la oportunidad de redefinir sus imágenes individuales, mostrando facetas de sí mismos que quizás antes estaban en segundo plano. Esto podría traducirse en roles más maduros, en proyectos más introspectivos, o simplemente en una mayor libertad para expresarse como individuos. Además, no podemos obviar la influencia de las redes sociales en todo este proceso. Tanto Kerem como Ande son muy activos en estas plataformas, y su forma de comunicar sus vidas, tanto los éxitos como los momentos más personales, ha sido una constante. La manera en que gestionen esta transición tras su separación será clave para la percepción del público. Si mantienen una comunicación respetuosa y profesional, el público, en su mayoría, seguirá apoyándolos. Ahora, volviendo a la pregunta central, ¿un final o un nuevo comienzo? Desde mi perspectiva, y creo que muchos estarán de acuerdo, es más probable que sea un nuevo comienzo. Un final de una etapa romántica, sí, sin duda. Pero un final que abre puertas a nuevas oportunidades, a un crecimiento personal y profesional aún mayor. Sus carreras están en su apogeo y esta transición, aunque pueda ser emotiva, les permitirá enfocarse de lleno en lo que mejor saben hacer, brillar en el mundo de la actuación. Los fans, al final del día, lo que buscan es talento, carisma y buenas historias. Y Kerem y Ande tienen todo eso de sobra. Su legado en Senkalkapm es innegable y la forma en que conquistaron a la audiencia será recordada. Pero el arte evoluciona, y los artistas también. Verlos ahora tomar caminos separados en sus vidas personales, pero continuando su camino profesional, es la señal más clara de que esto no es un punto final, sino un cambio de dirección que puede llevarlos a lugares aún más emocionantes. Imaginemos escenarios futuros. Quizás Ande se sumerge en un drama intenso que pone a prueba sus límites actorales. Quizás Kerem se lanza a una producción internacional, mostrando su talento a una audiencia global en un rol completamente diferente. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre y esa potencialidad lo que hace que este adiós sea tan interesante. En resumen, el adiós de Kerem y Ande, en lo que respecta a su relación sentimental, marca el final de una etapa romántica que fue seguida con gran entusiasmo por millones de personas. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, esta separación puede ser vista como el preludio de un nuevo comienzo. Un comienzo donde ambos artistas, liberados de las dinámicas de una relación pública, pueden dedicarse plenamente a sus prometedoras carreras, explorar nuevos proyectos y seguir creciendo como individuos y como profesionales. La admiración por su talento sigue intacta y el futuro sin duda les depara grandes cosas, ya sea por separado o quién sabe, quizás en futuras colaboraciones profesionales con una madurez y una perspectiva renovadas.
Quisiera saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es un final o un nuevo comienzo? ¿Cómo ven el futuro de las carreras de Kerem y Hande por separado? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. De verdad que me interesa mucho saber su punto de vista. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande o del mundo de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.